nuevamente con Schoenstatt 101, algunos de los fundamentos de Schoenstatt, para darle seguimiento a lo que habíamos comenzado ya algunas semanas atrás sobre el ideal personal. En otras palabras, vamos esta noche a hablar sobre la parte 2 del ideal personal. So, hope everybody having a good evening. Now, this is a continuation of the first reflection that we gave a couple of weeks ago on personal ideal. Again, this is just to get everybody kind of understanding what personal ideal is about. As you went through the previous reflection or the recording, you may have noticed how complicated it is. So we have been able to divide this into 3 parts, so at least it is more manageable. So today we'll talk about part 2. Así que se habrán dado cuenta ya que en la grabación anterior sobre el ideal personal, el tema es bastante complejo y era necesario dividirlo en 3 partes y por supuesto esta noche entonces vamos a discutir la segunda parte. Así es que como un repaso, la vez pasada comenzamos con la familiarización, hablando sobre los fundamentos de ideal personal desde el punto de vista de la Iglesia. Hablamos sobre la definición de persona y el nombre ontológico y lo que eso significa para el ideal personal. En la sección de hoy vamos a hablar sobre algunas de las técnicas específicas para descubrir el ideal personal. So in our last session, we talked about the basics, the fundamentals of personal ideal. We offered their church view, we offered the definition of person, and we talked about the ontological name. So this time around, in this second session, we want to talk about some of the discovery techniques for personal ideal. Vale la pena entonces revisar la definición de ideal personal, como lo habíamos compuesto en la sesión anterior. El ideal personal es el llamado desde la eternidad por un nombre único e irrepetible, fruto de un pensamiento de Dios y un acto de su amor, que se revela mediante el desarrollo histórico de la vida y sus acontecimientos, y que es lo que cambia verdadera y profundamente la vida. So it's worth going over the definition of personal ideal as we had developed it during our previous session. So personal ideal is the personal, unique, and unrepeatable call from eternity, fruit of God's thought and an act of love that is revealed through the historical development of our lives and their events, and what truly and profoundly changes our lives. Con esa definición, entonces, pasamos a el proceso de descubrir el ideal personal. Y verdaderamente descubrir el ideal personal es como trabajar en piezas de rompecabezas. Hay diferentes piezas, diferentes partes de la personalidad que requieren investigación. Una vez que se investiguen esas partes individuales, hay un proceso de composición, de tratar de ver, como dicen, el panorama más amplio, qué significa en el conjunto todas estas piezas. Y por supuesto hay un proceso de validación, y el proceso de validación es importante para evitar que los prejuicios personales interfieran con este proceso. So discovering the personal ideal is comparable to working the pieces of a jigsaw puzzle, where every aspect of one's personality is considered a piece of the puzzle. And what we have to do is investigate what are those pieces. And once we have these pieces in front of us, then there is a process of trying to compose a picture based on all those pieces. And in composing the picture, this overall picture, we also have to be careful. So it requires a validation process as well. And this validation process is a way to mitigate any effects that our personal biases may have with respect to the process. Aquí entonces pueden ver algunas de las técnicas que pueden usarse como piezas individuales de este rompecabezas de tratar de descubrir el ideal personal, mirando las destrezas, la historia personal, aspiraciones, limitaciones, temperamento, experiencias espirituales, imágenes, símbolos,
oraciones preferidas, actitudes y tendencias, frases favoritas, todos ellos son piezas independientes y cada una de esas piezas independientes hay que trabajarla con detalle y no solamente trabajarla con detalle, sino buscar también una validación. En otras palabras, tratar de evitar nuevamente que los prejuicios personales interfieran con este proceso. So here you have samples of what are some of the pieces of that puzzle. You can see that skills, charisms, limitations, temperament, images, symbols, attitudes, tendencies, favorite phrases, they're all pieces of the puzzle, pieces of our personality that need to be put together. And what I'd like to do tonight is discuss only 3 or 4 of them. You can see them highlighted in blue. So we'll talk about personal history, preferred images and symbols, exemplary personalities, and favorite phrases. Así que pueden ver las piezas que vamos a discutir, o por lo menos las técnicas que vamos a discutir esta noche, que son la de historia personal, la de imágenes y símbolos, la de personalidades ejemplares y finalmente frases favoritas. Esas son las técnicas que vamos a discutir esta noche en esta presentación. La primera, y si acaso también considerada la más importante de todas las técnicas, es la autobiografía. Porque la autobiografía es la manera más concreta y valiosa de descubrir la identidad personal, porque contempla todas las posibilidades e intervenciones que Dios ha dejado en nuestra vida personal. Todos esos eventos significativos de la vida, los resultados de las decisiones, los resultados de nuestras inclinaciones personales, los caminos que recorremos libremente, los eventos que ocurren durante nuestra vida. Todo eso, conducido por la gracia de Dios, ayudan a poder ver cuáles son esas siluetas del ideal personal. Por lo tanto, dedicar tiempo a una autobiografía es la manera más confiable y valiosa para descubrir la identidad personal. Claro, esto requiere mucho tiempo. No se puede sentar uno si acaso en algunos minutos o algunas horas para tratar de resumir la vida. Por lo tanto, este tipo de técnica requiere mucho tiempo y mucha energía. Pero nuevamente es la más valiosa de todas las posibles técnicas para el ideal personal. So the first technique for discovering the personal ideal that I think is perhaps the most valuable of all the techniques is the autobiography, because the autobiography is very specific. It is a compilation of all the events, many of them in which God hints about our personal ideal, looking at all the significant events in life, looking at all the paths that we have freely selected throughout the life journey, everything that happens in our life, taking a look at these events, taking a look at these specific, almost like fingerprints that God leaves throughout our lives. Those are indicators. Those help us understand what is our purpose in life. In other words, our personal ideal. But you can imagine that this is not an easy task. You just can't sit down in 35 or 40 minutes write your entire life. So what's important here is to be able to capture and write down the most significant events in one's life and try to interpret those in terms of what does God really mean? What does God really want from us by all these hints and all these events? Because truthfully, as we discover these events and as we analyze and compose the meaning of these events, it provides an outline of our personal ideal. La experiencia haciendo este tipo de trabajo, de buscar la autobiografía, me ha convencido de que es un proceso bastante elaborado y un proceso bastante difícil, dadas tantas actividades que ocurren en la vida a través de toda la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, yo lo que sugiero es una autobiografía estructurada. En otras palabras, se proveen una serie de preguntas, esas preguntas se copian en una libreta, se trabajan con tiempo, con oración, con reflexión, se revisa lo que se escribe para estar seguro que se escribió con honestidad y sinceridad y
buscar también diferentes momentos de validación, nuevamente a través de la oración, de la consulta, de la meditación y de los procesos de discernimiento. Como ven, es un proceso largo. Yo siempre recomiendo que lo pongan todo en una libreta o lo tengan en un documento, Word document, pero que es tanta la información que hay que escribir y luego tanta información que hay que analizar, que es mejor hacer esto en una libreta. Espero que aquellos que quieran seguir esta técnica ya tengan listo una libreta o puedan obtener una libreta para llevar a cabo este ejercicio de autobiografía estructurada. Having done this a few times, I realize that it is difficult to create or compose an autobiography because of the amount of data involved, the amount of events that occurred throughout the life. One would want to write all of them down. And I think the better way to do this is through a structured autobiography in which there are a series of key questions that all you really have to do is answer those questions, and it should be enough to be able to help understand what are the basics of our personal ideal? What is the outline of the personal ideal based upon the autobiography? So the idea of responding to a series of questions makes it a lot easier. I always recommend having a notebook or a diary because the amount of information that you probably place on each one of these questions, responding to each one of these questions, I'm sure it's going to be quite extensive. And to have these all in your mind is going to be very difficult because then you have to analyze each one, have to validate and analyze each one. So I do recommend either a notebook or a diary. Make sure that you have time for prayer and reflection, that you're very honest with yourself. And you can see that this is going to take months. This is not going to be an easy task, but at the same time, it is going to be the most valuable technique that you could use. And of course, take the time to validate some of these points. If you arrive at a conclusion, see if there are other ways to validate that conclusion to make sure that your information is as accurate as possible. And of course, this is going to require a little bit of discernment skills, particularly when you have to extract meaning. What did God really want with this or this other, or with a series of events in your life? So you can see that it's going to take time, but it's going to be the most valuable technique that you could use to discover your personal ideal. Aquí proveo una muestra de posibles preguntas para la autobiografía estructurada. Les recuerdo que estos son solamente algunas preguntas. En el folleto, en el cuaderno de trabajo de diario personal, hay unas 20 preguntas. Y lo que tengo aquí son solamente unas 6 o 7 preguntas, solamente para ilustrar la autobiografía estructurada. ¿Qué descubrimientos significativos y recientes has hecho sobre el desarrollo de tu propia personalidad? Otra pregunta es, ¿quién es la persona que más ha contribuido al despertar y o al progreso de tu vida espiritual? ¿Y qué logró en ti esa persona? ¿O qué clase de actividades o situaciones te motivan? ¿Qué clase de actividades o situaciones te deprimen? Por lo tanto, pueden ver aquí que esta autobiografía estructurada pretende buscar a través de preguntas clave aspectos más importantes que tienen que ver con el ideal personal. Pero al fin y cuenta, lo más difícil de la autobiografía no es tanto escribirla en base a estas preguntas, sino también tratar de resumir la propia vida en 5 palabras. En otras palabras, ¿qué 5 palabras puedo usar para resumir la historia de mi vida? Se pueden dar cuenta de que esto no es un proceso fácil, esto es un proceso elaborado, complicado, requiere validación, requiere discernimiento, pero a la misma vez, como he dicho anteriormente, es una de las técnicas más valiosas para el ideal personal. So here you have a couple of examples of questions that would come up in a structured autobiography. What are some characteristics, talents, or unique gifts that distinguish you from others? What has been your attitude in dealing with the great difficulties of your life? What 5 words best describe your entire life to date? That's going to be a key question
because trying to summarize the life in 5 words is going to help focus a lot more on what is the personal ideal, your personal ideal. You know, trying to concentrate or trying to depict one's life in 5 words, you can see it's going to be complicated, but at the same time that it's going to be a very worthwhile effort. Complicated? Yes. Worthwhile? Yes. Because as we move forward with some other techniques, you can see what's going to happen or what we intend to do with these 5 words that best summarize the story of your life. Así es que si la primera técnica es la autobiografía, la segunda técnica para presentarles es la técnica de imágenes y símbolos. Y aquí es un poco más fácil porque se trata de identificar cuál es la imagen o el símbolo que mejor te representa. En otras palabras, cuando uno ve un símbolo, cuando uno ve una imagen, hay una serie de repercusiones internas. Hay algo que se despierta en el alma. Hay algo que suscita el querer saber más sobre esa persona, porque hay una cierta afinidad de esa imagen o de ese símbolo con respecto a uno mismo. Eso se llama resonancia. Y miren las diferentes fuentes que pueden usar para imágenes y símbolos si no han ya identificado algún símbolo que mejor les represente. Los símbolos de misa, los misterios de rosario, los diferentes símbolos del santuario, sufrimiento, redención, lucha, perseverancia, misión, santidad. Hay una serie de imágenes y símbolos en la iglesia que pueden usar para tratar de ver cuál es la mejor que le representa. Pero lo importante aquí es, una vez que tenga ese símbolo, una vez que haya identificado ese símbolo, tratar de ver qué son las cosas que me despiertan en mí. ¿Por qué este símbolo es tan importante para mí? ¿Por qué creo que me representa? Y entonces más importante aún es poder identificar con una sola palabra qué quiere decir la imagen para mí. ¿Qué sola palabra resume la imagen o símbolo escogido? So autobiography was the first technique, and here is the second technique, which is not as heavy, it's not as intense, but at the same time it is quite deep. And it is the technique of images and symbols. So the question here for this technique is, what do you think is the image or the symbol that best represents you? So we're looking here at symbols that for some reason awaken, different aspirations, awaken different questions. There seems to be a resonance with that image or symbol with respect to your own self. In other words, you can see the definition there of resonance, which is the ability to evoke or suggest images, memories, or emotions. The quality of having an intensity of emotion or richness of expression that evokes or reinforces a sympathetic response. So the question here is, what is that image or symbol that best represents you? And look at some of the sources of symbols that you could use. The symbols at Mass, the sacramentals, the rosary, stations of the cross, the Gospels, the parables in the Gospels, and they're also symbols of struggle, redemption, perseverance, love, mission, and holiness. So there are a series of sources that you could use to identify what is that symbol that best represents you. Of course, that is if you not already have a symbol that you think represents you the best. And what's important here in the process of discovering what is that symbol or what is that image is that you are able also to identify what that means, what that symbol or image means to you, but in a single word. And you can see it down there on the slide. What single word best characterizes the image or the symbol you have selected? La tercera técnica que quisiera presentarle esta noche es la técnica de personalidades ejemplares. Y aquí la pregunta es, ¿qué personalidad ejemplar, especialmente dentro de la iglesia, qué personalidad ejemplar me sirve de modelo y de inspiración? Y hay varios recursos para ello.
claro, la vida de santos, si acaso tienen algún libro o pueden chequear en el internet vida de diferentes santos, cuál es el santo que mejor te representa, que mejor tiene resonancia con tu vida. Podría ser también algunos de los maestros en tu pasado, algunos maestros que fueron excelentes, que por alguna razón también resonaron y fueron grandes en influenciar su vida. Si acaso la vida de un apóstol, la vida de San José, la vida de María, la vida de Cristo. Saben que hay una serie de personalidades ejemplares, puede ser también la vida de uno de los santos padres, de los papas. Así que ¿cuál es la personalidad que mejor representa la vida? Yo recuerdo en una serie, una confirmación de una escuela superior, de estudiantes de escuela superior, había una jovencita pelicolora, muy, como dice, con mucha chispa. Y entonces cuando llegó el momento de preguntarle cuál era su santo de confirmación, dijo Juana de Arco, obviamente, resuena con su alma. Y es una manera de determinar las personalidades ejemplar. En el caso mío particular, yo estoy muy alineado con San Pablo, y como lo ven ahí, acá tengo estatuas, tengo libros que estudio continuamente la vida de San Pablo, porque San Pablo para mí resuena también con mi propio ideal personal y con mi propia vida. Y entonces poder sumergirse en esta personalidad ejemplar, uno puede hacer descubrimientos sobre uno mismo y uno puede también alinear mejor el ideal personal de acuerdo a esas personalidades ejemplares, porque sirven de luminaria, sirven como de foco de luz para el caminar, especialmente si hay simpatía o hay correlación entre la personalidad ejemplar y la vida propia. Pero lo más importante, nuevamente, es poder resumir en 3 palabras la importancia que tiene esa personalidad ejemplar para ti. En otras palabras, esta técnica consiste de buscar cuál es la personalidad ejemplar que mejor te sirve de modelo y de inspiración y resumirla en 3 palabras. So the next technique that I would like to present is the technique of exemplary personalities. So here we're looking at different personalities throughout the church. It could be the lives of saints. It could be a teacher that you had. It could be popes. It could be Mary. It could be Christ. It could be Saint Joseph. But what we're looking here is for a personality particularly related to the church that for some reason serves to you or for you as an inspirational model. And, a couple of years ago, I remember attending and helping out in a confirmation class. And I could see that, during Mass, there was this young lady, redheaded, very young lady that, she was fire. You could tell just by her personality. And when she came up and she identified what was a saint that she was going to use for her confirmation, she said Joan of Arc. And of course, that for me, that was very appealing, knowing a little bit about the life of Joan of Arc. But at the same time, looking at this young lady, it was obvious for me that she made a good pick. But again, this is a personality that if she continues to dive into and understand, the circumstances, the difficulties, and the energies that she had, she meaning the saint, of course, it would also help this young lady in her own life. In my particular case, I'm really fond of and have been aligned with St. Paul. And, if you come into the office, you'll see all sorts of statues of St. Paul. If you, go through my library, you can see all the amount of books that I have in St. Paul. As a matter of fact, what is my home parish? Well, it is St. Paul here in Tampa. So, as we look at things, they're not only, inclinations that we have, but it's almost like going back to, the autobiography, where you can see that God finds different ways to express and to communicate what he intended for you as your personal ideal. So the idea here of exemplary personalities is to identify a personality that really resonates with you, and more importantly, that you're able to summarize that personality's effect on you with 3 words. What 3 words summarizes what is exemplary personality means to you?
what this exemplary personality means to you. Claro, el ideal personal está vinculado a Schoenstatt y de alguna manera hay que tratar de conectar el descubrimiento de ideal personal con la misión y el carisma de Schoenstatt. Entonces, una de las técnicas que he sugerido, que ha funcionado también anteriormente, es buscar cuál es la frase preferida del padre José Kentenich. Pero para tratar de buscar la frase preferida del padre José Kentenich hay que hacer un poquito de investigación. Como ven ahí en el diagrama, dice, quien tiene una misión ha de cumplirla, aunque un salto mortal siga a otro salto mortal. Eso recuerdo que fue una frase preferida de un amigo de la juventud que también me decía que estaba asociado a su ideal personal. Pero entonces le pregunto a cada uno cuál es la palabra que resume el sentir sobre la frase que ha seccionado sobre el padre José Kentenich. En otras palabras, hay que hacer una investigación, hay que ver cuáles son las frases que ha dicho el padre José Kentenich y tratar de determinar cuál es la frase que más pega, que más llama, que más resuena y a la misma vez cuál es la palabra que resume el sentir sobre esa frase. Y una segunda posibilidad, también vinculado a Schoenstatt, es revisar la oración de alianza, la oración de consagración. Y una vez que lea y observe y analice la oración de la alianza, la oración de consagración, tratar de determinar cuáles son las tres palabras que verdaderamente resumen el sentido general de esa oración de consagración. Por lo tanto, aquí hay dos partes, una parte orientada hacia el padre José Kentenich, que es la frase del padre José Kentenich, y otra asociada más a la Santísima Virgen. En cuanto a la oración de alianza, cuáles son las palabras que resumen el sentido general de la oración de consagración de alianza. Since obviously we are in Schoenstatt, one of the things that I always like to do is to associate as much as possible the discovery of personal ideal along with what's happening in Schoenstatt, the history of Schoenstatt, and the history of the founder himself. So one of the techniques that I suggest is to find to determine what is your favorite quote from Father Kentenich. But of course, this requires a little bit of research. It requires a little bit of reading, a little bit of research maybe on the web to find out what are the phrases or some of the key phrases that Father Kentenich has said. And once you've found that phrase that you feel really resonates with you, the question is, what is that single word that summarizes this quote? What is this word? What word would you use to summarize the significance of that quote for you? So another possibility is to look at the prayer that was done for the covenant of love for those that have already done their consecration. And take a look at the prayer, analyze the prayer, see what the prayer is saying with respect to your personal ideal. In other words, changing it around a little bit. And then as you read your covenant prayer, try to figure out what are the three words that summarize that covenant prayer. So trying to distill your covenant prayer into three words. And again, we'll get to a point, and probably in our next session, when we talk about why the importance of these 1, 3, or 5 words, however the case may be. But again, you can see that this technique requires a little bit of research. And it's not just a matter of finding any phrase and saying, oh, this is the phrase and that's it. It has to be a phrase that when you read it, it's really catchy. For some reason, it resonates with you. And again, once you have that phrase and you're able to reflect on it and meditate on it, then what follow would be, how do you summarize with a single word? Same with the prayer, with the covenant prayer. How would you summarize your covenant prayer in 3 words? Así que pueden ver que hay muchas piezas y mucho trabajo. Cada una de estas piezas técnicas que he mencionado, como ven, tienen mucho trabajo, pero hay más técnicas, pero creo que con estas técnicas que hemos discutido esta noche, por lo menos le da un buen comienzo para tratar de usarla en cualquier orden, el orden que ustedes quieran, que cada uno quiera, para tratar de componer el ideal personal. So you can see that there are a lot of puzzle pieces, so to speak, looking at each aspect of one's personality. It is a lot of work, no doubt about it.
it does require a lot of effort. And of course, there are more techniques available, and I don't want to extend this too much, but I want to make sure that everybody has the opportunity to have at least 3, if not 4 different techniques that you could use to start working on your own personal ideal. Nuevamente, aquí en este slide pueden ver la cantidad de otras técnicas que hay disponibles. Claro, es imposible discutir en una noche todas las técnicas porque ven que cada técnica requiere tiempo y yo preferiría que cada uno tomara el tiempo en reflexionar y en tratar de usar las técnicas que hemos discutido hasta la fecha. Si fuera necesario, entonces sí podemos hablar de otras técnicas, pero creo que con las técnicas que tienen va a ser suficiente para echar a caminar este proceso de investigación de ideal personal. Y este proceso de investigación no termina, o sea que no hay prisa para tratar de determinarlo con solamente psicotécnica o con solamente un par de meses de tiempo. Ven que hay a través, cuando uno va creciendo en su vida espiritual, uno va haciendo descubrimientos y entonces si acaso esos mismos descubrimientos hacen que uno busque una técnica específica para tratar de clarificar qué significa diferentes pasos de crecimiento o diferentes oportunidades de crecimiento que podrían existir, particularmente cuando uno se siente un poco estancado, un poquito ya como que no avanza, si acaso tratar de inyectar una nueva técnica ayuda, o técnica de descubrir la idea personal, ayuda a tratar de despertar las energías y las ansias de seguir creciendo. So you can see that, each one of these techniques has value. And of course, we've only discussed 4 or 5 of these techniques. There's no need to discuss all of them in one evening because the truth is that you see that many of these techniques require a lot of time to put together. And I would rather that you spend time on, 3 or 4 techniques and do them in depth. So you'll be ready for when we talk about integration and formulation in our 3rd session. But remember that there are a lot of other techniques, even techniques that are not even listed on this slide. And, having 4 or 5 is a good start. But as we grow spiritually and as we move ahead, there may be times in which, we feel a little bit down or a little bit stuck. And, maybe it's time at that point to bring in another technique to try to reanimate, to try to bring back new energies and new discoveries as we grow in our spiritual lives. So I think that would be enough for today, just talking about these discovery techniques. You can see that in session 1, we talked about, the basically formulated a definition of personal ideal. And of course, in the second, which is this session, we talked about some of the discovery techniques. Obviously, we didn't talk about all the techniques, just a few of those techniques. And again, in our next session, we'll talk about integration and validation. So hopefully by then, you'll have an opportunity to get some preliminaries, if nothing else, on your personal ideal using these techniques. So when we go into that 3rd session in March 12th on integration, that you can actually start the integration process to try to discover or formulate what is that phrase that characterizes your personal ideal. Así que ya con esto llegamos a la conclusión de la sesión del día de hoy, que era solamente hablar sobre las técnicas de ideal personal, algunas de las técnicas. Claro, hay muchas más técnicas disponibles sobre el ideal personal, pero solamente ofrecerle algunas 4 o 5 para que vayan ya poco a poco trabajándola, poco a poco buscando cuáles son esas palabras que se usan para resumir cada una de las técnicas, porque esas palabras clave van a ser importantes para la 3ª sesión, y la 3ª sesión se va a llevar a cabo el marzo 12, el viernes 12 de marzo. En esa sesión terminamos entonces las sesiones de familiarización sobre la idea personal, pero hablamos específicamente sobre la integración y la validación del ideal personal. Tenemos la oportunidad durante esa sesión, aquellos que ya han podido trabajar algunas de las técnicas, de usar los resultados de esas técnicas para lograr y para comenzar este proceso de... Bueno, con esto entonces terminó la segunda sesión sobre ideal personal como parte de Schoenstatt 101. Espero que les sirva para
tratar de echar hacia adelante el descubrimiento de su propio ideal personal. So I'm very grateful for the invitation to be able to come tonight. I hope that tonight's session will at least get you started on trying to discover your personal ideal. Of course, there's a lot to discover. There's a lot to talk about. But I guess we can talk more about it in our next session, which is on March 12th. Así que agradezco nuevamente la invitación para estar con ustedes esta noche y cualquier cosa que necesiten de mi parte, recuerden que pueden enviarme un email diáconorrojas@gmail.com. Lo digo nuevamente, diáconorrojas@gmail.com. Con eso, espero que por la intercesión de María y hermana, nuestro Padre Fundador, que Dios Todopoderoso le bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria.